Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Buenos días, otra edición de nuestro El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Bueno, la información nos lleva a donde está todo el mundo ahora. Allí en la región del Donbass, allí en la región de Ucrania, donde el gobierno filonazi de Volodymyr Zelensky ha logrado lo que quería, generar un gran conflicto en su país. Más allá de que en este momento está acorralado, más allá que en este momento está escondido, más allá que en este momento ya ha provocado cientos de víctimas en este momento, si dejamos de lado las 14.000 víctimas fatales que Ucrania ha provocado a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk durante estos 8 años por desconocer los tratados de Minsk. Vamos a las informaciones y comenzamos así nuestro noticiero. Mientras que Estados Unidos azuzaba al gobierno filonazi de Volodymyr Zelensky de Ucrania para que provocase a Rusia, y mientras tanto seguía bombardeando, creando un verdadero genocidio, un verdadero pogrom a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Bueno, obviamente cuando Rusia reconoció después de 8 años que Kiev desconociera los tratados de Minsk que se firmaron entre Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, bombardeando, atacando a la población cuando justamente se había pactado que esa población quedara en paz al haberse separado de Ucrania cuando fue el golpe de estado fascista en el año 2014. Desconociendo eso, Kiev nunca dejó de bombardear. Bueno, después de 8 años, finalmente Vladimir Putin, a instancias de la Duma rusa, esto es el parlamento ruso, terminó reconociendo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Cuando estas provincias, a partir de ahí ya repúblicas reconocidas y soberanas, pidieron inmediata asistencia a Rusia ante el ataque desmesurado de Kiev contra su población, empezó a desatarse los acontecimientos de la última semana. Recordemos que previamente al reconocimiento, 100.000 personas, 100.000 civiles, familias completas, casi la tercera parte de la población de Donetsk y Lugansk, se tuvieron que refugiar en Rostov, una ciudad rusa, porque era la única forma de no vivir debajo de los bombardeos ucranianos. Por eso, precisamente, cuando el ataque, digamos, ya era desmesurado, bueno, obviamente se generó esta migración con colas de hasta 30 kilómetros de personas huyendo con lo que podían. Quedaban solamente los hombres con sus armas personales para defender todo. Cuando las tropas rusas ingresaron a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, todo el mundo suponía que a partir de ahí Kiev terminaba sus agresiones, que viendo la presencia de Rusia defendiendo a estas dos pequeñas repúblicas, terminaba allí este primer tema. Pero como Ucrania seguía atacando, bueno, ante un tema humanitario que, reitero, en 8 años ya provocaron 14.000 muertes, 14.000 muertes. Bueno, Rusia decidió avanzar sobre territorio ucraniano. Es muy ilustrativo en una conferencia de prensa que Lavrov, el ministro de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, en una respuesta que le da precisamente a los periodistas de CNN cuando estos le recriminaban por el avance ruso.
Vamos a hacer una traducción simultánea en lo que fue una videoconferencia donde justamente le preguntan a Lavrov: ¿quiere decapitar usted a los dirigentes ucranianos, a los líderes? Esto obviamente justamente en función del ataque ruso ya a territorio ucraniano, el avance sobre Ucrania. Y se lo repetirá una tercera vez, y ahí viene la respuesta de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, alguien muy experto ya en el campo internacional. Vamos a ver, dice concretamente: lo escuché desde la primera vez, porque claro, el periodista norteamericano le había preguntado 3 veces. Dice, se lo repito, no quiere escuchar. Cuando respondía a las preguntas de otros miembros de los medios de comunicación sobre el discurso de Vladimir Putin, entiendo que no está en condiciones de leer las declaraciones, sigue diciendo Lavrov, que describen la posición rusa con gran detalle. Sin embargo, dice Lavrov, lo invito a que haga. Y si está en Ucrania ahora, por favor, aconseje a las Fuerzas Armadas ucranianas que lo lean primero. Nadie va a atacar al pueblo ucraniano. Nadie va a tratar a los miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas de forma humillante. Se trata de no permitir que los neonazis y los que promueven métodos de genocidio gobiernen Ucrania. El régimen de Kiev está bajo 2 mecanismos de control externo. En primer lugar, Occidente, liderado por Estados Unidos. Recordemos que es una dictadura pro-norteamericana la de Kiev, ¿no? Y en segundo lugar, los neonazis, que promueven su cultura y que está prosperando en Ucrania. Claro, esto viene a raíz de que precisamente Vladimir Putin dijo que se va a desnazificar Ucrania. Dice, una vez más, dice Lavrov, hago hincapié en lo que dijo Putin: no hay ataques a la infraestructura civil. No se llevan ataques contra el personal del ejército ucraniano que no esté asociado a los lugares de ataque militar, que son los lugares que, claro, que atacan ¿qué? Atacan el Donbass, las 2 repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y por supuesto las estadísticas, dice Lavrov, que ahora están disponibles, lo confirman. Como representante de los medios de comunicación libre me gustaría hacerle una pregunta, dice Lavrov. ¿Por qué ninguno de los periodistas occidentales ha cubierto lo que está ocurriendo en la línea de contacto occidental, controlada por el gobierno ucraniano en Donbass, en forma regular durante los últimos 8 años? Más aún, si ahora se sienten intimidados por lo que está ocurriendo en Kiev, ¿ha estado alguien de la CNN en el propio Donbass? ¿Ha visto cómo se destruyen las escuelas? ¿Cómo se mata a las madres con sus bebés en brazos? ¿Cómo se bombardea una playa de niños? ¿Ha estado alguien allí alguna vez? Quiero que debería plantear sus preguntas sobre la base de los hechos. Vamos a recordar a la gente, en estos 8 años, la dictadura ucraniana ha bombardeado sistemáticamente el Donbass. El Donbass son 2 repúblicas, las repúblicas de Donetsk y la república de Lugansk. Allí ha habido ataques crueles, por ejemplo, una plaza de niños jugando. Se han bombardeado con precisión sistemática escuelas en horario escolar, hospitales llenos, incluso durante la pandemia. Es decir, los ataques de Kiev contra las repúblicas que ocupan el Donbass han sido sistemáticos porque quieren echar a los rusos de ahí. Rusos que viven desde siglos, porque entendamos esto, mucha gente lo desconoce, Ucrania no era un país, Ucrania era parte del Imperio Ruso. Cuando fue la revolución bolchevique y se dividió en repúblicas, lo que nosotros conocemos como provincias, se creó la provincia de Ucrania con el nombre de República Ucrania. Sí, ahora, eso ha sido tomado cuando cae en la Unión Soviética como si fuera un estado independiente, pero fue creado por Stalin. Era una provincia más, pero era parte de el Imperio Ruso. Es más, Kiev en mucho tiempo fue casi como la capital del Imperio Ruso y luego vino Moscú.
En Kiev nació la Iglesia Ortodoxa rusa, como la conocemos hoy en día. Es decir, la unión entre Ucrania y Rusia a nivel gastronómico, cultural, idiomático, religioso, es tan grande como la que, por ejemplo, existe entre Argentina y Uruguay. Sin embargo, los gobiernos que vinieron después del Madame, los gobiernos que vinieron después del golpe de Estado del año 2014, todos de orientación nazi, en un golpe de Estado que fue financiado por Estados Unidos, buscaron justamente crear una cuña para incorporar ese territorio también a la OTAN. La OTAN es la pantalla que utiliza Estados Unidos para manipular a todos los países europeos en una alianza conjunta, que de conjunta no tiene nada porque la decide todo Estados Unidos. Es decir, querían poner en lo que hoy es Ucrania también a la OTAN, para que dará la frontera con Rusia en un cerco que, más allá de los acuerdos de 1997, donde ninguno de los países exsoviéticos, mejor dicho, exsocialistas, se iba a incorporar a la OTAN, se incorporaron 14. Es decir, Estados Unidos viola permanentemente las leyes. Y lo que quiere es atosigar a justamente Rusia. Por eso vino este ataque. Ahora bien, cuando Rusia avanza y defiende a la República de Donetsk y Lugansk, y Ucrania no cesa los ataques, se ve obligado a avanzar sobre el territorio ucraniano. Hoy ya rodea Kiev. El dictador Zelensky está escondido, no se sabe dónde. Rusia ofreció una última negociación, que en un primer momento Zelensky dice aceptar, pero fíjese, fue para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque están poniendo baterías antiaéreas, ¿dónde? Dentro de las poblaciones, para que los rusos se vean obligados a disparar sobre poblaciones civiles. Usar a la gente como escudo humano que está usando Zelensky, un ex actor que de cómico no tiene nada, donde tenía una productora muy ligada a Hollywood, donde cuando asume en el 2019 ganando una elección en la cual él incluso asume con un partido político que responde a una ficción donde él era presidente, una serie televisiva. La gente compró una serie televisiva. En su primer capítulo, él toma 2 ametralladoras y mata a todo el parlamento. Esa ideología nazi intolerante es la que votó un sector de Ucrania en elecciones que no han tenido observadores internacionales, en elecciones amparadas por los golpistas puestos por Estados Unidos, con resultados totalmente amañados. En el 2014, la República de Donetsk y Lugansk hacen un referéndum para separarse de Ucrania. El 90% de las personas dijo que no quería pertenecer a Ucrania porque era un gobierno nazi, nuevo, en golpe de Estado. Y hay un recuerdo muy claro de cuando los nazis ocuparon Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial por los millones de soviéticos que murieron. Se habla de los 6 millones de judíos, pero cabe recordar que murieron 20 millones de soviéticos. Y hoy por hoy, ¿dónde está todo? Hoy por hoy todo está en que Rusia tiene que cerrar esta operación, capturando, eliminando a Zelensky e instaurando un nuevo gobierno que no sea nazi. Los sectores que están apoyando a Zelensky pertenecen justamente a sectores nazis. En una nota editorial que estamos publicando en las próximas horas en TV Mundus, ahí estamos aclarando justamente que 2 agrupaciones, por ejemplo, Batallón Azov, una, y el otro, lo que se llama el sector derecho, son 2 sectores nazis concretos, 2 sectores nazis, digamos así, muy graves, y por supuesto que lo que quieren instaurar una especie de, digamos así, anti-rusofonía, a pesar de las similitudes y lo entrelazados que están familiarmente y culturalmente Rusia y Ucrania, quieren instalar precisamente esta separación. Bueno, desde el punto de vista militar, Rusia tiene prácticamente el control de 2/3 partes del territorio ucraniano, está ofreciendo nuevas negociaciones que por el momento los ucranianos no aceptan. Es más, Zelensky en algún momento dijo: Europa nos abandonó, no era lo que nos prometieron, quedamos solos, y ahora quiere usar, poniendo a las baterías antiaéreas dentro de las ciudades, quiere utilizar a las personas, a los civiles, como carne humana, como escudo humano. Bueno, este es
la forma en la que se están moviendo estos acontecimientos que se dispararon en la última semana y que por supuesto estamos cubriendo, y va a haber todavía muchas más coberturas aquí en Radio Mundus. Nos vamos yendo. En la operación técnica, Raúl de Sousa, quien les habló, Daniel Docampo Espada. El equipo periodístico exterior está laburando a full, ya 4 manos no le alcanza. Raúl Asambloc, el equipo también de Parley Simpson, Andrés Pescara, bueno, todo el grupo TV Mundus, ya sea en Radio Mundus, TV Mundus, la revista Eco Informativo, cubriendo este mal momento de que está viviendo el mundo y la hipocresía del mundo. Cuando Estados Unidos avanza a otros territorios o bombardea, nadie le hace los bloqueos, que vamos a hablar en otro programa, que le están queriendo hacer a Rusia. Un mundo desigual, injusto, literalmente, como se dice en el barrio, un mundo de mierda. Señores, nos vamos, nada más, muchísimas gracias. Daniel Docampo Espada, el gigante de la semana, Novo Mundus Net Radio. En Radio Mundus. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Espada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Filomena López con pasajes de literatura. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar